En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces vendrá el rey. Damos gracias al Señor que nos regala una nueva oportunidad para poder acercarnos a ustedes y saludarles en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Es un placer dedicar este tiempo para que juntos nos unamos. Es cierto que no ahí de manera física, pero nos podemos unir en el Espíritu para dedicar este tiempo al Señor y compartir juntos su bendita palabra. El día de hoy queremos compartir un tema muy especial, ya que nosotros podemos nosotros, analizar nuestras vidas. La verdad es que estamos viviendo unos tiempos donde ya no es como muy sabio, ya no es como muy prudente estar de repente pensando que tenemos tanto tiempo como para seguir jugando al cristiano, o de repente estar pensando que de alguna manera nosotros podemos dejar un momento allá al final de nuestros días como para poder arrepentirnos. Quiero decirles que hay personas que han tomado esa decisión y les ha sido bastante complicado el hecho de tener que luego lamentar porque terminan postrados en cama, y algunos de ellos hemos visto casos también, ¿verdad?, de algunas personas que aunque están enfermos y son atormentados por fuertes dolores, estas personas no acceden, no tienen una actitud de arrepentimiento, sino más bien una actitud donde ellos blasfeman contra el nombre del Señor, y todo por el simple hecho de que esperan hasta el último momento como para poder arrepentirse, porque esa es una cuestión que Satanás siempre ha puesto en el corazón del hombre, y de alguna manera esto viene a dañar las buenas intenciones. Pues el Señor dice que entre tanto que se diga hoy, nosotros debemos acudir a Él, y dice: y no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestros corazones, entre tanto que se dice hoy, o sea, en el tiempo presente. Pero muchas personas esperan que de repente haya, no sé, como una temporada donde no haya tanta exigencia, donde no haya tanta demanda, digamos, de tiempo, o que no tengamos nosotros así como tanta posibilidad de divertirnos de alguna manera, porque la gente está esperando muchas veces tiempos críticos, o sea, tiempos donde no haya, como estos que estamos viviendo precisamente, ¿verdad?, que son tiempos donde no hay mucho que hacer. Entonces dicen: bueno, puedo tomarme un tiempito para buscar de Dios, para escuchar algún mensaje, para escuchar alguna predicación. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle que muchas veces nosotros tomamos actitudes incorrectas, y eso nos puede costar bastante caro. Hay personas que esperan hasta el final de sus días para poder acercarse a Dios, ¿verdad?, para poder edificar sus vidas. Y hoy vamos a compartir este tema. ¿Y tú, eres discípulo o eres multitud? Hay muchas personas que quieren vivir como multitud, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros vivamos como discípulos. Y entre estos dos hay una enorme diferencia. Hay una grandísima diferencia. Y en el desarrollo del tema de hoy vamos a ver cuáles son algunas diferencias y cuáles son algunos de los beneficios, y vamos a ver cuál es el propósito de Dios, si es que nosotros seamos multitud o si Dios quiere que nosotros realmente seamos discípulos.
o aunque Dios quiera que nosotros seamos discípulos, pero hay alguna salvedad, podríamos pensar que hay alguna salvedad donde Dios diga, bueno, pues pueden pasar como multitud y total, pues al fin de cuentas ellos son los que deciden y quizás en lo postrero de sus días puedan arrepentirse. Bueno, el asunto es que no es de esa manera, no es posible hacerlo de esa manera, porque no es como nosotros queramos. Imagínense que el mismo Señor Jesucristo, Él dijo, Señor, Padre, le dice que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No es a nuestra manera, no es como nosotros queremos, sino como el Padre Celestial lo requiere. Gloria al Señor. Vamos a tomar una lectura de la palabra de Dios. Gloria al Señor, para que tengamos, vamos a leer ahí donde dice en Mateo capítulo 14, versículo 15, versículo que ustedes lo tienen ahí en pantalla para que lo podamos leer juntos. Gloria al Señor. Mire, Mateo capítulo 14, versículo 15, dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Yo espero que usted note algunas diferencias de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Mire, dice, gloria al Señor, dice que están allí, Jesús está ahí, está predicando, está enseñando, desde el versículo 14, y mira una gran multitud, y Jesús siente compasión por aquella multitud. Mire, Jesús va con los discípulos, pero sale Jesús y mira una gran multitud y siente compasión por ellos. Y al ver aquella multitud, Jesús sana a los que estaban enfermos entre ellos, pues la multitud andaba buscando algo. La multitud no estaba ahí sencillamente por estar. Dice la palabra del Señor que ya era tarde. Entonces una multitud no va a estar ahí solo por estar, digamos, de alguna manera curioseando. No, esta multitud estaba buscando algo. Esta multitud requería, tenía una necesidad. Y dice la palabra del Señor que Jesús percibió que aquella multitud necesitaba milagro de sanidad. Necesitaba sanidad. Entonces Jesús actúa y hace milagros de sanidad. Dice la palabra que sanó a los que estaban enfermos de ellos. Siendo una multitud, pues a lo mejor habían muchísimos enfermos. Pero el Señor siente compasión y empieza a obrar milagros. Gloria al Señor. Empieza a obrar milagros a favor de ellos. Pero luego los mismos discípulos, dice la palabra, mire que Jesús siente compasión. Jesús siente compasión por la multitud. Pero los mismos discípulos, mire, le dicen: maestro, ya es tarde. Maestro, ya es tarde. Versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Ya estaba avanzada la hora. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Mire usted esta palabra, le dice: despide a la multitud. Y mire que son los discípulos que están dando esta palabra, están expresándose de esta manera. Despide a la multitud. Quiero que miremos una diferencia en cuanto a multitud y los discípulos. ¿Sabe que Jesucristo quiere que usted sea discípulo?
Jesucristo quiere que todo aquel que viene a Él, que le confiesa como Señor y le confiesa como Salvador, Jesucristo espera que estas personas tengan un comportamiento como verdaderos discípulos. Un discípulo es aquel que se sienta a los pies del maestro para aprender. Un discípulo es aquel que se somete en disciplina, en sujeción de sí mismo para agradar a aquel que lo ha llamado. Lo mismo que dice la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo escribe y dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. O sea, Jesucristo nos llama, le llama a usted y me llama a mí, nos llamó con propósitos de vida eterna, nos llamó con propósitos de santidad, nos llamó con propósitos de obediencia y de sujeción a su palabra, nos llamó con propósito de que nosotros seamos edificados día con día y que aprendamos, mire, a vivir una vida agradable delante de Él. Es muy diferente el estilo de vida de un discípulo al estilo de vida de alguien que está entre la multitud. Uno de la multitud no le interesa la fidelidad al maestro. Uno de la multitud no le interesa, mire, en cualquier momento puede retirarse. Uno de la multitud en cualquier momento puede salir hablando mal del maestro. Pero ¿sabe qué? El discípulo debe permanecer fiel. El discípulo debe permanecer allí, cueste lo que cueste. El discípulo debe permanecer allí porque él ha aceptado voluntariamente, mire, sujetarse. Ha aceptado voluntariamente dedicarse al Señor. Por esa razón, nosotros podemos ver, en cierta ocasión Jesús está dando un mensaje que sonaba bastante duro. Lo encontramos en el libro, en San Juan, en el capítulo 6. Y Jesús está hablando y está explicando que Él es el pan de vida. Él está explicando, hermanos, que Él ha venido con propósitos para producir vida y vida en abundancia. Jesús les dice que es necesario que coman su carne y que beban su sangre. Pero aquel mensaje de alguna manera a la multitud la consterna y empiezan a reaccionar, y dice la palabra que muchos de ellos se retiraban, se iban, lo dejaban. A ellos no les importaba que Jesús estaba hablando, que Jesús estaba enseñando. A ellos no les interesaban los misterios espirituales del mensaje de Jesús. A la multitud no le interesaba, mire, que Jesús estaba revelando los misterios del Padre. A la multitud no le interesaba el hecho de que Jesucristo estaba ofreciéndose a ellos como el Salvador, pues ellos no entendían. Uno de los puntos es que la multitud no entiende a ciencia cierta los propósitos divinos. Si nosotros nos empezamos a comportar como multitud, lo más seguro es que no vamos a entender los propósitos de Dios. No vamos a comprender ni siquiera nuestro llamado. Y de ahí el grave problema, que al no comprender nuestro llamado, o sea, el propósito por el cual fuimos llamados, no podemos, por lo tanto, entender la voluntad de Dios para nosotros. Alguien que es llamado como discípulo sabe que tiene un modelo a seguir. Alguien que es llamado como un verdadero discípulo y que se somete voluntariamente, este sabe precisamente que debe obedecer a lo que el maestro está enseñando. Él debe ajustarse a las instrucciones y al modelo de aquel que tiene por maestro. Y tristemente, muchos del pueblo cristiano no están viviendo como discípulos, sino como multitud.
porque no entienden el propósito por el cual fueron llamados. No entienden el propósito que Dios tiene para sus vidas. Sabe, Dios siempre que llama a alguien, lo prepara, lo capacita, pero luego lo levanta de tal forma que esta persona, por humilde, por sencilla que ésta sea o que parezca, mire, esta persona llega a trascender de tal forma que produce impactos, de tal forma que viene a influenciar positivamente, pero poderosamente, la vida de otros. ¿Saben? La multitud está esperando a que Dios levante a uno de sus discípulos, que los prepare, que los capacite, para que luego estos le ministren. Eso hace la multitud, esperar que Dios levante a otro para que, mire, de alguna manera beneficiarse del propósito de Dios para con aquel discípulo. O sea, la multitud tiene un acceso a Jesucristo. Lo podemos ver por los mismos pasajes de las Sagradas Escrituras. La multitud tiene acceso al Maestro, pero es un acceso restringido. Es un acceso que tiene muchas limitaciones. Y aunque, si bien es cierto, la multitud se acerca a Jesús y obtiene algún beneficio, obtenía sanidad, obtenía alimentación, obtenía de alguna manera liberación, obtenía consejo por la palabra o consejo divino, pero la multitud tenía un acceso restringido al Maestro. Dios no espera, hermano, que usted sea multitud. En los planes de Dios jamás está que usted sea una multitud, que usted se presente con la multitud. Dios está esperando que usted se presente como uno de sus 12, como uno de sus discípulos. Gloria al Señor. Él está esperando que usted se presente como un verdadero discípulo. La multitud es despedida. Mire, la multitud es despedida. Cuando Jesús tenía que tomar, digamos, decisiones de trasladarse de un lugar a otro, cuando a Jesús le era necesario tener un tiempo donde apartarse y donde revelar asuntos bastante privados, Jesús tenía que despedir la multitud. Y los discípulos ya sabían estas cosas. Que Jesús tenía un tiempo por las noches donde Él se apartaba y su dedicación era para con el Padre Eterno. Los discípulos entendían muy bien este asunto. Entonces, en esa ocasión de Mateo capítulo 14, versículo 15, los discípulos le dicen al Señor: Maestro, ya la multitud es grande y el tiempo ya está avanzado, ya es de noche. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas a comprar algo de comer. Mire usted que la multitud es despedida. La multitud no tiene garantizada la permanencia, o sea, la presencia del Maestro con ellos. La multitud no tiene el privilegio, mire, de tener al Maestro allí en los momentos donde Él, mire, va a revelar asuntos privados. Por eso es que todo aquel que vive como multitud se vive preguntando cada cosa porque no entiende los misterios de Dios. Aquel que vive como multitud, cristiano que vive como multitud, se vive todo el tiempo preguntando: mire, ¿cómo será este asunto? ¿Qué querrá decir este pasaje? ¿Qué quiere decir esta lectura? Se viven preguntando porque no saben, mire, que Dios revelará muchas cosas únicamente a sus discípulos. Se lo repito, Dios revelará misterios,
Dios revelará cosas grandes y ocultas únicamente a sus discípulos. Sus discípulos son los que gozarán del privilegio de conocer los misterios del Dios eterno. Si usted quiere realmente entender las situaciones que están pasando hoy en día, si usted quiere, comprender por qué esto, por qué el coronavirus, por qué está sucediendo una amenaza de terremotos, por qué asteroides están circulando alrededor de la tierra. Si usted quiere comprender estas cosas, no espere a buscar las profecías de Nostradamus. Usted busque al Señor Dios Todopoderoso. Busque al Señor. ¿Sabe que uno de los mayores problemas, uno de los más grandes problemas en la vida del cristiano a lo largo de la historia es que no se ajusta a vivir como un verdadero discípulo? Siempre quiere andar con las multitudes. El que anda en la multitud es aquel que no se define, aquel que sabe que el maestro tiene cosas gloriosas que enseñar, aquel que sabe que allí en Jesucristo, hay un poder tan grande, tan maravilloso, que no lo va a encontrar en ningún otro lugar. La multitud sabe que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, pero no quiere sujetarse, no quiere ajustarse al modelo que Él está planteando. La multitud es aquella que en el momento de angustia, en el momento de desesperación, sabe que hay un lugar a donde puede recurrir. Sabe que Jesucristo es la respuesta a su problema, a su escasez, a la enfermedad. Sabe que Jesucristo, la multitud sabe perfectamente que Jesucristo es el camino al Padre. Sin embargo, la multitud no busca a Jesucristo con el propósito de agradarle. Gloria al Señor. Mire cómo es el asunto. Nosotros no podemos vivir como multitud. ¿Sabe que hoy nos encontramos más cerca del fin? ¿Sabe que hoy, amado hermano y amigo, nos estamos ya, hermanos, casi poniendo un pie en lo que la Biblia llama la gran tribulación? Usted sabe que estamos, pero a pocos minutos, a un brevísimo tiempo, para entrar a ese tiempo donde la palabra del Señor dice que vendrán unos juicios terribles, donde va a reinar el anticristo. La palabra del Señor lo llama, con unos nombres terribles. Le dice la bestia. ¿Se imagina tener como gobernante a alguien que lleva por título la bestia? Y todavía, muchos quieren vivir como multitud y no como discípulos. Muchos quieren vivir como multitud y no como verdaderos discípulos. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderos discípulos. Un discípulo es aquel que decide firmemente en su corazón, con verdaderas convicciones, decide entregar su vida a Jesucristo. Con verdaderas convicciones decide humillarse ante la presencia del Señor. Es aquel que no anda buscando milagros solamente. Es aquel que no anda solamente buscando algún beneficio. No miran a Jesús como alguien que hace milagros. No miran a Jesús como alguien que está por ahí enseñando cosas nuevas. No miran a Jesús como alguien que trae alguna novedad. No miran a Jesús como alguien que a su paso está haciendo cosas asombrosas. El verdadero discípulo mira a Jesucristo como aquel que tiene el poder y la potestad, aquel que tiene la autoridad del señorío, para sujetar a toda fuerza de maldad,
como aquel que tiene el poder y la autoridad para echar fuera demonios, que tiene el poder y la autoridad para sanar a los enfermos, que tiene el poder y la autoridad, mire, para poder multiplicar los panes y los peces. Lo mira como aquel que tiene el poder también para perdonar los pecados, y que el propósito principal es proveer salvación y vida eterna. El verdadero discípulo anda con Jesucristo, va con Él, no buscando un milagro, no buscando la provisión, no buscando el sustento, sino buscando la vida eterna, buscando agradar al Señor y buscando la forma como ser preparado, como ser capacitado para poder servir. Un verdadero discípulo está dispuesto para servir a las multitudes. El verdadero discípulo no puede andar con la multitud. El verdadero discípulo se prepara para cuando llegue la multitud, mire, empezar a enseñar y a ministrar conforme a la gracia de Dios. De gracia recibiste, dijo el Señor, pues dad de gracia. El verdadero discípulo está ahí para ser preparado, para ser capacitado. El verdadero discípulo está para aprender el modelo de su maestro. Por eso hay tantos, mire, que no tienen, pero ni se les cruza por la mente el hecho de seguir un modelo espiritual, de agradar al Señor. Jesucristo en su palabra, Él establece claramente cuál es su voluntad. Él establece cuál es la forma como el cristiano debe vivir, cómo debe comportarse. Pero mire usted, la característica muchas veces no es algo digno de imitar, sino más bien algo donde más bien la gente dice, pero qué vergüenza, qué terrible, si ese es el modelo. A lo mejor usted habrá escuchado algunas personas que dicen, pero para ser como el fulano mejor no soy nada. Hay personas que dicen, yo soy más bueno que el fulano, ¿verdad? Hablando de que se llama discípulo, pero sabe que es que vive como multitud, no vive como cristiano. Porque la multitud en cualquier momento se retira. La multitud en cualquier momento se retira. Escucha la palabra del Señor y no está comprometido moralmente a escuchar la palabra. En cualquier momento se retira porque es multitud. Sin embargo, hay grandes privilegios cuando nosotros somos discípulos, cuando vivimos como discípulos. Allí en la imagen que tenemos para ilustrar el tema de hoy, se puede apreciar una multitud, en la parte de abajo, una multitud disfrutando, una multitud deleitándose cuando el Señor, mire, multiplicaba los panes y los peces para alimentar las multitudes. Era una cantidad exagerada. Haciendo unos cálculos podemos decir que había entre 15 y 20 mil personas. Era una multitud exagerada, pero ahí están, mire, disfrutando del maestro, disfrutando de la provisión, disfrutando, mire, del favor del Señor. Pero en la siguiente imagen de la derecha hay una gran multitud también, pero al mismo que les había provisto el alimento, al mismo que había decidido no despedirlos aquella noche, sino alimentarlos y sustentarlos, lo vemos más adelante y están gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Se fija cuál es la diferencia? La multitud recibe los favores, la multitud recibe la bendición, enfermedades incurables son sanadas, son libertados de espíritus demoníacos que los están llevando ya sin freno, los están conduciendo a un acantilado que se llama el infierno. ¿Se fija cuál es la diferencia entre la multitud y el verdadero discípulo? La multitud en cualquier momento traiciona, la multitud en cualquier momento da la espalda,
y aún teniendo de frente a su maestro gritan: crucifícalo, crucifícalo. No podemos nosotros vivir como multitud. No podemos vivir como multitud. Miremos del otro lado, ahí lo que usted puede ver en su pantalla. Vemos a Jesús en sus tiempos de intimidad con su verdadera familia. Y ahí está Jesucristo con sus 12 discípulos. Mire que allí no hay una multitud, porque son los tiempos de intimidad. En los tiempos de intimidad la multitud no quiere llegar. A los tiempos de intimidad la multitud ni siquiera es invitada. Entonces usted se preguntará: ¿por qué será que yo no puedo entrar a la intimidad? No puedo entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué será que a mí me está costando, mire, tener una armonía? Entrar a un tiempo donde pueda deleitarme y disfrutar de la grandeza, de la hermosura, de la presencia del Señor. Hay que meditar. A lo mejor estaremos viviendo como multitud, porque al verdadero discípulo el Señor lo llama a sus momentos de intimidad. Al verdadero discípulo el Señor lo llama a sus momentos de intimidad. El Señor a sus 12, a sus verdaderos discípulos, el Señor les reveló los misterios. Es más, las cosas que aún son, mire, futuras para nosotros. Este periodo de 7 años que está por manifestarse, que marcará el fin de los tiempos del gobierno humano. Mire, esas cosas el Señor se los reveló a sus 12. A sus 12. Porque los discípulos, el verdadero discípulo siempre tiene el derecho y siempre tiene el privilegio de llamar aparte al maestro. El verdadero discípulo siempre tiene el privilegio de poder llamar aparte al maestro, o ser llamado aparte por el maestro, para revelarle las cosas grandes y ocultas que nadie conoce. El Señor, Dios Todopoderoso, mire, no es que hace acepción de personas, pero sí, Él sabe honrar a los que le buscan con todo su corazón. Él no hace acepción de personas, pero sí sabe, mire, bendecir y honrar a aquel que se somete como un verdadero discípulo. La multitud desde sus casas escucha el mensaje, pero el verdadero discípulo busca el lugar, la mesa donde se está sirviendo. Mire usted todo el tiempo que tuvimos, y digo tuvimos porque a como vamos parece difícil que podamos volver a esos tiempos. Todo el tiempo que tuvimos para asistir con toda libertad, absoluta libertad, a los templos y ahí ser alimentados directamente de la mesa que el Señor estaba preparando allí en los templos. Pero ¿sabe qué? Muchas personas menospreciaron el hecho de poder sentarse a la mesa como los 12, como los discípulos, como verdaderos discípulos, y dijeron: no, yo lo voy a escuchar por la radio, o lo voy a ver por el internet, o lo voy a ver por la televisión. No quieren participar de la mesa, porque saben que al participar de la mesa deben portarse como verdaderos discípulos. Dios no quiere tratarte como multitud, hermano. Dios no quiere que tú seas multitud. Dios quiere que tú seas discípulo. Dios quiere que tú tengas privilegios, que tú seas bendecido. Dios quiere que tú disfrutes de su presencia. Dios quiere que tú seas honrado. Dios quiere que tú seas ministrado. Dios quiere que tú participes de las primicias y no de las migajas. Dios quiere que tú participes de las primicias y no de las migajas. El Señor quiere darte
el privilegio de disfrutar de su presencia y disfrutar de su mesa. Yo quiero hacer un llamado a los hermanos, aquellos que ya están en Cristo, aquellos que ya son cristianos. Amados hermanos, meditemos bien acerca de nuestra vida. Meditemos bien acerca de cómo estamos viviendo. La multitud viste como le da la gana. A la multitud no le preocupa la forma como está vestida para presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabe que no tiene un compromiso moral, porque sabe que no es parte de aquel grupo selecto que son llamados hijos. La multitud viste como le pega la gana. La multitud habla como le pega la gana, porque sabe que no es parte de aquel grupo selecto llamados hijos. La multitud hace lo que le pega la gana, porque sabe que no forma parte de aquel grupo selecto llamado hijo. Es multitud. La multitud se retira en cualquier momento. La multitud da la vuelta, da la espalda y se va, porque sabe que no es parte de los que son llamados verdaderos discípulos e hijos del Dios Altísimo. Pero el verdadero discípulo permanece fiel. ¿Sabe? El apóstol Pedro hizo una declaración maravillosa, que como declaración es algo que nosotros debemos imitar. El apóstol Pedro, mire, dijo a Jesucristo, le dice: Maestro, aunque todos te dejen, aunque todos se vayan, yo no me iré. Esto más, iré contigo hasta la muerte. Mire qué tremenda declaración. Como hijos del Señor, como verdaderos discípulos, no debemos criticar a Pedro, al apóstol Pedro, como un arrogante, porque las declaraciones que salieron de su boca no son erradas, no son equivocadas. Son buenas declaraciones, y son las declaraciones que deben salir no solo de los labios, sino del corazón de un verdadero discípulo. Es la actitud de un verdadero discípulo del Señor. Mire usted qué palabras. Aunque todos se escandalicen y aunque todos den la vuelta y se vayan, yo no me iré, Señor, yo estaré contigo. Esto más, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Mire qué linda declaración. Eso es lo que el Señor espera de nosotros como hijos. Bienaventurado, dijo el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois. Y sabe que el Señor a través de su palabra siempre deja ver que nosotros como cristianos, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, como verdaderos discípulos, tenemos que estar dispuestos a ir al sacrificio, o sea, a la muerte. Porque dice el Señor que ninguno que procure salvar su vida podrá agradarle a Él. Dice el que procure salvar su vida, éste la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, éste la hallará. Mire qué lindo.
el que procure salvar su vida, diciendo, no, yo no conozco al tal hombre. O sea, en el apóstol Pedro nosotros vemos los dos ejemplos. La actitud de un verdadero discípulo cuando él hace las declaraciones maravillosas que hizo. Pero también vemos la actitud de la multitud. Cuando dice, tú eres uno de ellos. Tú estabas con él. Tú hablas como él. Pero ¿qué dice? No conozco al tal hombre. No le conozco. Esa es la actitud de una persona de la multitud, no de un discípulo. El verdadero discípulo sí está dispuesto a ir con el maestro hasta la muerte. Sabe, a los verdaderos discípulos el Señor los tomará. Y el Señor dio una promesa maravillosa. Y yo sé que muchos están esperando el cumplimiento de esta promesa, pero viviendo como multitud. Y oiga esto, esta promesa no es para la multitud, esta promesa es para los verdaderos discípulos. El Señor dice en San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, esto no es para la multitud, porque la multitud, jamás la multitud pasó una noche, mire, durmiendo allí con el maestro. Sin embargo, Jesús sí llamó a sus discípulos y les dijo, pasen la noche conmigo, velando y orando. Entonces podemos ver, Jesús está dando esta promesa. Y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es para los hijos. Esto es para los verdaderos discípulos. Aquel que no le da la espalda al Señor. Aquel que está dispuesto a ir hasta la muerte. Aquel que está dispuesto a dejarlo todo por la causa de Cristo. Esto es para los verdaderos discípulos, para los verdaderos hijos e hijas del Señor. Aquellos que lo han dejado todo. Mire, si usted quiere ver declaraciones de un verdadero discípulo, vea las declaraciones del apóstol Pedro. En cierta ocasión, Jesús les dice, si alguno, dice, el que no dejare a padre, a madre, hermanos, hermanas, parientes, mujer, hijos, casa y todos sus bienes, no es digno de mí. Y sabe que los discípulos, escuchando estas declaraciones, entonces Pedro le dice al maestro, maestro, nosotros lo hemos dejado todo. Oiga, maestro, nosotros lo hemos dejado todo por tu causa. Esas son declaraciones de un verdadero discípulo. En cambio, mire usted, se levanta uno de la multitud en cierta ocasión y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar el reino de los cielos? Hay que notar que este no era de los 12, este era de la multitud. Y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar el reino de los cielos? Como decía anteriormente, el que está en la multitud está buscando algún beneficio, está buscando algún provecho. Por eso se acerca al maestro bueno, pero no viene con intenciones de sujetarse a lo que el maestro debe enseñar para que pueda gozar del beneficio. Y entonces Jesús en primer lugar le dice, ¿por qué me llamas bueno si hay solo uno bueno y es vuestro Padre Celestial?
Y Jesús le dice: los mandamientos sabes. Y se los empezó a enumerar. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. A lo cual Jesús le responde diciendo: bueno, pero una cosa te falta. Oiga, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y dice la palabra del Señor que aquel varón se llenó de tristeza, le invadió un luto en su corazón y se dio la vuelta y se fue. Mire lo que hace la multitud. Ya no le interesaba el reino de los cielos. Ya no le interesaba, mire, estar con el Maestro en la eternidad. Le interesaba realmente el beneficio, pero sin tener que dejar la comodidad. Le interesaba el reino de los cielos, pero sin soltar lo que él ama más que todas las cosas. En cambio, Pedro le dijo al Señor: Maestro, nosotros lo hemos dejado absolutamente todo por tu causa. ¿Qué bien recibiremos entonces? Oiga, ellos lo habían dejado sin esperar nada a cambio. Pero dado que Jesús está diciendo que no será digno de él aquel que ame más las cosas de este mundo que a Jesucristo, entonces él le dice: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo, absolutamente todo. ¿Qué bien entonces recibiremos? Y Jesús le responde y le dice: aquellos que han dejado todo recibirán la vida eterna, pero también recibirán 100 veces más de aquello que han dejado. Mire, ¿qué tal si aquel rico hubiera hecho como el maestro le estaba diciendo? El Señor le hubiera recompensado con 100 veces más, o sea, le hubiera multiplicado, lo hubiera bendecido sin límites. Eso es lo que significa. Pasarás de esforzarte por tu propia cuenta, afanado por hacer riquezas, y entonces yo me ocuparé de cada detalle de tu vida, y yo seré tu proveedor conforme a mis riquezas en gloria. ¿Se fija cuál es la diferencia? Por eso el Señor quiere que nosotros seamos verdaderos discípulos. Amados hermanos, el propósito creo que ha sido bastante claro. No precisa que yo les hable tanto, ¿verdad? Repasarme por toda la Biblia. El mensaje es bastante claro. ¿Y tú, eres discípulo o eres multitud? Los dejo con la meditación de esta pregunta. La multitud jamás llegará al reino celestial. La multitud jamás alcanzará salvación y vida eterna. La multitud jamás ocupará las moradas eternas que el Señor ha ido a preparar. Los verdaderos discípulos siempre estarán con el Maestro. ¿Y tú, eres discípulo o eres multitud? Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este mensaje para que nosotros meditemos en nuestra vida. ¿Sabe que el Señor en su palabra dice: meditad en vuestros caminos? Y también dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Están invitados para nuestro próximo programa. Recuerden compartir este mensaje en sus redes y que más personas pasen de ser multitud a ser verdaderos discípulos. Dios les bendiga. En un mundo colapsado por el desastre, como cumplimiento de la palabra, es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo, pueblo, de erguir y alzar vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y entonces